¿Cómo están? Buenos días. Yo soy la doctora Flor Vite, soy anestesióloga del Hospital Loaiza. Vamos a dar unos minutos más. Por favor, comuníquense con sus compañeros para saber qué pasa, porque solamente tengo a 13 personas conectadas y creo que el grupo es más. Me van avisando, por favor. Vamos a darle unos 5 minutos de tolerancia. Son las 8:02. ¿Ok? Vamos a dar unos 5 minutos más de tolerancia.
Ok, vamos a comenzar. Solamente tengo 19 alumnos. No sé qué ha pasado. Espero que me comenten. Avísenles igual al resto de sus compañeros que se vayan conectando. Al final pasaré la lista para saber quiénes son los que han venido y quiénes no han venido. Como ya me había presentado, yo soy la doctora Flor Vites, soy anestesióloga del Hospital Loaiza. El día de hoy voy a darles la clase teórica sobre lo que son anestésicos endovenosos, ¿ok? Voy a compartir mi pantalla. Permítame un segundito. Ya, acá lo tengo. Por favor, confírmenme que vean mi pantalla. Sí se ve, doctora. Chicos, ¿me confirman que ven la pantalla, por favor? Doctora, buenos días, sí se ve. Doctora. No los escucho a nadie. ¿Están ahí o no están? ¿Ven? ¿No ven? Doctora, sí se puede ver. Chicos. Ok, ya me confirmaron. Ya, excelente. Ya, ok. A ver, vamos a comenzar. Les agradecería que apunten, anoten cualquier duda que tengan y al final me hagan las consultas. Si no desean hacerlo con micro abierto, no hay ningún problema. Me lo pueden enviar al chat directo, no hay ningún problema, ¿ok? Entonces vamos a comenzar la presentación. Ok, el día de hoy vamos a hablar sobre todo lo que son anestésicos endovenosos. Aquí. Entonces, primero tenemos que comenzar por cuál es la definición de anestesia endovenosa, ¿no? Voy a bajar esto. Entonces, tenemos que ver que la anestesia endovenosa, valga la redundancia, ¿ok? Es la que va a usar como medio de transporte hacia el cuerpo del paciente las vías periféricas, ¿ok? Las vías endovenosas. No solamente periféricas, también pueden ser centrales dependiendo del paciente, dependiendo de la característica del paciente, ¿no? Por esta vía nosotros vamos a producir anestesia, analgesia o sedación, cualquiera de estas tres cosas. El medio que usamos es la vía endovenosa. El fármaco o los fármacos que usamos son fármacos preparados o ya hechos exclusivamente para esta vía, ¿ok? Y eso es algo importante. Y todos los fármacos que nosotros tenemos ya vienen preparados para una vía por la cual se tiene que colocar. Y todo tiene una razón de ser, ¿ok? Entonces es importante recalcar eso. Vamos a comenzar primero con el propofol, ¿ok? Vamos a comenzar. Este de acá es un derivado del alquifenol. Su nombre, UPAC, es 2.6 diisopropilfenol. ¿Qué es lo que nos va a producir este fármaco? Nos va a producir hipnosis. Es un hipnótico liposoluble. Eso significa que va a ir mejor por este medio, ¿ok? Tiene una acción rápida, es decir, desde el momento que ingresa a la sangre hasta que produce su acción, solamente demora unos segundos, y ahorita lo vamos a ver, y su duración es corta, que ahorita también lo vamos a ver. Estas características son importantísimas para el tipo de, para el tipo de anestesia que nosotros querramos dar. ¿Por qué? Básicamente, para saber cuánto tiempo va a durar este fármaco en el cuerpo del paciente. De tal manera que nosotros de alguna forma podemos predecir en cuánto tiempo mi paciente se va a despertar o por cuánto tiempo lo voy a tener yo sedado. En base a eso es que nosotros vamos a trabajar. Por eso es que nos interesa conocer los fármacos, sus funciones, su tiempo de latencia, su tiempo de acción, en cuánto tiempo se van a eliminar, ¿ok? Y este fármaco es muy noble, entonces lo podemos usar ya sea para anestesia o para sedación. ¿De qué va a depender? De la dosis que nosotros vayamos a dar. ¿Cómo trabaja? A nivel de dónde trabaja. A tres niveles. A nivel de los receptores GABA, de los NMDA y de la neurona per se. Entonces,
¿Qué es lo que vamos a tener acá? A nivel de los receptores GABA, lo que va a hacer es los va a potenciar y va a inhibir la sinapsis, ¿ok? Haciendo que, aperturando canales de cloro. Entonces, ahí lo que vamos a ver y que tenemos que recordar es que potencia la acción inhibitoria de los receptores GABA a través de los canales de cloro, ¿ok? Cuando hablamos de los receptores NMDA, también vamos a inhibir específicamente a los receptores del glutamato, de tal manera que lo que se va a hacer es una modulación de la activación de los canales de sodio, ¿ok? Esto va a afectar directamente al sistema nervioso central, o sea, va a trabajar a nivel central. ¿A través de qué? De los canales de sodio. Y específicamente va a trabajar en la neurona modulando los canales de calcio, de tal manera que va a evitar la excitabilidad de la neurona. Y esto le va a dar una característica específica, que si bien es cierto, no es la función del propofol, que la función del propofol es anestésica, analgésica, ¿ok? Pero tiene un efecto secundario como antiepiléptico, justamente por esta acción, ¿no? Y esto lo vamos a ir también revisando. Vamos a ver las características del fármaco. Me interesa que ustedes vean acá esta parte donde se describe cuál es el compuesto del propofol. Propofol viene el 1% o el 2%, pero viene en un medio, es un medio lechoso, parece una leche blanca, ¿ok? ¿Con qué compuestos viene? Con aceite de soya, con glicerol, con lecitina de huevo, ¿ok? Ahora, ¿por qué me interesa hacer énfasis en esto? Cuando nosotros tenemos un paciente y le hacemos una evaluación preanestésica, dentro de lo que preguntamos son las alergias. Y la mayoría se queda con alergias a fármacos, pero no es así. Nosotros lo que hacemos es hacer la pesquisa de lo que es alergia a alimentos. ¿Qué pasa si yo tengo un paciente que es alérgico a la soya, que es alérgico al huevo y se va a hacer o está ingresando para una cirugía general, ¿no? Entonces, yo tendría que ser un poquito más cauto y pensar que de repente este fármaco no podría usarlo en este paciente, ¿ok? O de repente el paciente dentro de lo que yo le pregunto me dice, sí, me dieron a mí anestesia con propofol antes y me produjo alergia. Y yo le dije que era alérgico a la soya y al huevo. Entonces, por eso me interesa saber el compuesto del fármaco, ¿ok? El tiempo de latencia es básicamente el tiempo que demora el fármaco entre que ingresa a la sangre y llega al target y produce el efecto, ¿ok? Por eso es que decía que era de inicio de acción corto. ¿Por qué? Demora de 30 a 40 segundos. Una vez que tú pasas el fármaco por la vena del paciente, más o menos 30 a 40 segundos, tú vas a ver que el paciente ya se encuentra en estado de hipnosis. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo me dura este fármaco, el efecto? De 3 a 10 minutos. Esto es lo que le digo que me sirve para predecir en cuánto tiempo mi paciente se va a despertar. ¿Qué significa? En anestesia nosotros damos anestesia general de dos tipos, ¿no? Inhalatoria o endovenosa. Cuando hablamos de anestesia general endovenosa, hablamos del TIVA, anestesia general total endovenosa, ¿ok? Esta es una técnica eh, que es liderada, que es formada por el hospital donde yo me encuentro y que vienen los colegas de todas partes para aprender la técnica. ¿En qué se basa? Se basa en la infusión continua a través de unas bombas perfusoras de remifentanilo y de propofol. Entonces, yo en el momento que pago la bomba de propofol, sé que tengo 10 minutos en los cuales mi paciente se va a despertar. Y efectivamente, entre 3 a 10 minutos, dependiendo del catabolismo del paciente, el paciente se despierta. Entonces, es una forma de acortar tiempos de anestesia y de, a la vez, poder yo manejar a pacientes que son un poco más delicados, ¿no? El tiempo de vida media de 30 a 60 minutos, la vida media de eliminación puede durar hasta 7 horas dependiendo del tiempo de infusión, ¿no? Este fármaco a raíz del COVID tomó una importancia porque se usó en infusión continua en las UCIs, ¿no? Entonces a ellos sí les sirve más este tiempo de vida media de eliminación porque ellos daban la infusión por tiempos prolongados. Se metaboliza entre 60 y 70% por el hígado, 30% en los riñones
y un 10% en los pulmones e intestinos. Esto me interesa porque tengo que discriminar la cantidad de fármaco que voy a poner dependiendo de la patología de mi paciente. Si mi paciente es cirrótico, no significa que no le pueda dar propofol, significa que tengo que ser cauto con las dosis que le voy a dar. Y la excreción es básicamente por vía renal, igualito con los pacientes con enfermedad renal crónica. No es que no les pueda dar, de hecho, nosotros hacemos cirugías de trasplante renal dando TIVA, ¿no? Pero lo que hacemos es modulamos las dosis. Como ven ahí, las dosis van a variar. Van a variar si es un paciente, si es una anestesia cardíaca, si es una anestesia para pacientes ancianos o pacientes ASA 3, ASA 4, que eso ya lo han visto en la parte práctica, ¿no? Si es un adulto, si es un pediátrico, va a variar las dosis, pero el promedio de lo que nosotros usamos es más o menos propofol de 1 a 2.5. En la práctica usamos más o menos a 2 por kilo de peso, es decir, mi paciente pesa 70 kilos, le correspondería por 2, 140 miligramos, ¿ok? Lo que equivale a 14 ml. ¿Qué tenemos, qué acciones tenemos o qué es lo que nos va a producir el propofol? ¿Ok? Una reducción de la actividad sináptica a nivel central. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Una disminución de la frecuencia cardíaca, pues una disminución ligera. Se dice que es tolerable hasta en un 20%, tanto la caída de la presión arterial como la bradicardia. ¿Ok? Va a producir una vasodilatación a nivel pulmonar, que eso nos va a ayudar para todo lo que son cirugías de tórax. También, a la vez que produce una vasodilatación pulmonar, produce una vasodilatación arterial, ¿no? De la resistencia vascular sistémica. Esto nos va a ayudar a disminuir todo lo que es la presión, ¿es cierto? Nos va a ayudar a relajar la musculatura de los vasos, estoy hablando de las paredes de los vasos, de tal forma que nos va a movilizar o nos va a aumentar la producción de óxido nítrico, lo cual va a potenciar a una mayor vasodilatación, ¿no? Por lo tanto, me va a ayudar con el tema de las presiones. Sí produce, se dice que produce una depresión miocárdica, como les decía, va a trabajar a nivel del inotropismo, o sea, va a bajar la frecuencia cardíaca, por eso es un inotrópico negativo, pero es un inotrópico controlado y va a depender mucho de la infusión y de las dosis que nosotros vayamos a darle al paciente. Por eso es tan importante conocer las características del paciente para nosotros poder trabajar en base a eso, ¿no? ¿En quiénes se va a indicar el propofol? Se indica para una inducción con anestesia general. Cuando hablamos de inducción de anestesia general, estamos hablando de anestesia inhalatoria. Cuando vamos a dar anestesia inhalatoria, tenemos que inducir a un paciente. Primero colocamos un opioide, ¿ok? Para que no duela, para que dé analgesia. Segundo, colocamos un hipnótico, que en este caso utilizamos el propofol. Y en tercer punto, utilizamos un relajante neuromuscular, de los que ya les han mencionado, ¿no? Esta es una secuencia normal, es una inducción clásica, ¿no? Hay variaciones de la posición de los fármacos, pero esto es lo que se usa para anestesia general inhalatoria, ¿no? Otro de los usos es para la inducción y el mantenimiento de anestesia ablativa, de la anestesia general total endovenosa. Acá no solamente lo usamos como un inductor, sino que mi agente principal va a ser el propofol y lo voy a tener que mantener durante toda la cirugía en infusión continua porque es lo que le va a dar la anestesia a mi paciente, la profundidad anestésica, ¿no? Lo vamos a usar como cuidados anestésicos para monitorización. Esto básicamente es para estudios neurológicos de los pacientes e incluso, no sé si alguien ha escuchado las cirugías 360 de neurocirugía, en la cual tienes al paciente dormido, despierto y dormido, incluso que cambian de posición. Básicamente para eso también lo usamos. Eh, Procedimientos extraquirófano también, es decir, cuando vamos a dar sedaciones para las endoscopías, colonoscopías, para la CEPRE, para las fibrobroncoscopías en neumología, ¿no? Para hacer las curaciones de pacientes quemados, ¿ok? Se da sedación en pacientes que están en UCI, ¿no? Lo que yo les decía, a raíz del COVID, comenzó a usarse como un infusor continuo para sedar a estos pacientes, ¿no?
Y como otros efectos que se han descrito del fármaco, no porque sea su función, sino que se ha descrito, es que evitan las náuseas y los vómitos porque trabajan a nivel central de los receptores de náuseas y vómitos. Y por otro lado, se utiliza para pacientes que convulsionan, pero no porque sea un anticonvulsivante, sino que recuerdan dentro de las funciones, trabaja a nivel específico de la neurona, evitando que pase esa actividad eléctrica alterada, ¿no? Que es lo que te dice que tiene el paciente con una convulsión, ¿no? Y se describe dentro de lo que es las contraindicaciones absolutas de dar anestesia general inhalatoria, la hipertermia maligna. La hipertermia maligna es una patología que se presenta con el uso de anestésicos inhalatorios, ¿no? No le da a todos, no le da a todos, hay que tener una sensibilidad, hay que tener, incluso se ha descrito que alguna alteración más familiar, más genética para producirlo, pero sí se produce y en caso de que haya pasado en alguna cirugía, les haya dado hipertermia maligna o el paciente te diga que tuvo una hipertermia maligna en su cirugía anterior, pues simplemente eliminan la vía inhalatoria y nos vamos por la vía endovenosa, que sería con el propofol. En cuanto a las contraindicaciones absolutas, que el paciente no quiera el propofol, uno quiere la técnica endovenosa, y que hay una hipersensibilidad, lo que les decía, saber si es alérgico a la soya, al huevo, si ya hizo algún tipo de reacción adversa a una cirugía previa, a una anestesia previa con este agente anestésico. Y las contraindicaciones relativas es que sea un cardiópata, que tenga convulsiones o epilepsia, porque hemos visto que manejamos las dosis y nosotros incluso lo usamos en estos casos. Pacientes ancianos, pacientes con ASA3 y ASA4, porque te dicen que son hemodinámicamente inestables, ¿no? Y justamente lo que se quiere es evitar los cambios bruscos, ¿no? Pero todo eso depende de las dosis y la forma como tú ingreses la inducción, ¿no? No se recomienda en mujeres obstétricas, es también relativo, porque incluso en la actualidad, si ustedes, no sé si ya pasaron gineco o van a pasar, se van a dar cuenta que ahora lo que está en boga y lo que se hace es la cirugía fetal. Y la cirugía fetal se da con TIVA. Por ejemplo, en la maternidad lo dan con TIVA. Inducción en niños. Antiguamente se decía que menores de 3 años, actualmente el TIVA, como les digo, se utiliza, está ya usándose en pacientes mayores de 1 año, ya está descrito, y en menores de 1 año se usa con dosis muy reducidas, ¿no? Igualito, lo del lactante y la sedación en niños menores de 12 años es lo mismo, ¿no? Es una contraindicación relativa porque depende de mucho la característica del paciente. Ahora, vamos a ver el otro grupo de fármacos. Ya, ahí, lo chequé, por fin. Ya, vamos a hablar de las benzodiazepinas, ¿ok? Las benzodiazepinas van a ser unos fármacos, primero que tenemos múltiples fármacos que engloban la familia de las benzodiazepinas. ¿Qué es lo que van a producir? Ansiolisis, como dice su nombre, sedación e hipnosis del paciente, a nivel de dónde van a trabajar de los receptores GABA, y ahorita lo vamos a ver, y vamos a, digamos que a dividirlo por inicio o por tiempo de acción, ¿ok? Los de acción rápida es el midazolam, lo más común, lo que la gente conoce. Lo de acción media o intermedia, ¿ok? Es el lorazepam, el temazepam. El lorazepam es lo que es más comercializado vía oral, ¿ok? Y de acción larga, el diazepam, que incluso se utiliza para estatus convulsivos, entre otros, ¿no? ¿Cómo va a funcionar este fármaco? Va a estimular a los receptores GABAérgicos, ¿a cuáles? Específicamente a los benzodiazepínicos. Estos se van a subdividir en 1, 2 y 3. Las benzodiazepinas, 1 va a trabajar a nivel del cerebelo y de la corteza, el 2 a nivel de la corteza y de la médula, y el 3 a nivel de los receptores periféricos. ¿Qué acciones específicas van a tener? Las benzodiazepina 1 va a inducir el sueño, por eso es que te dicen que son inductores del sueño, ¿ok? Incluso
ustedes recordarán, como información general, que cuando tomas las pastillas para dormir, te dicen que son inductores del sueño, ¿ok? Los benzodiazepínicos 2 van a trabajar a nivel de la relajación muscular. No es que sea un relajante muscular, sino que laxa al paciente, ¿ok? Y al laxarlo, entre comillas, produce una relajación muscular, produce un efecto anticonvulsivante, ¿ok? Que justamente es uno de las indicaciones para el uso de estas benzodiazepinas, ¿ok? Y va a haber una alteración a nivel de la coordinación motora y de la memoria. Va a trabajar a nivel de la corteza, ¿ok? Viendo o alterando el tema de la memoria. ¿Qué otros efectos va a producir? Va a aumentar la inhibición presináptica de las neuronas y de esta forma va a limitar la actividad eléctrica. Por ende, se utiliza para reducir las convulsiones de los pacientes. Por eso es que se coloca en estatus epiléptico, ¿no? ¿Qué es lo que sabemos de este fármaco? Su inicio de acción sí es un poco lento, de 1 a 5 minutos. Va a depender de qué? Va a depender de las características del paciente, de las características de su metabolismo, de sus patologías de fondo, si es un niño, si es un adulto. Un poco para que ustedes sepan el uso. Cuando nosotros tenemos pacientes pediátricos, ¿ok? Para que el paciente, el niñito no entre llorando a la sala, si ya trae una vía periférica, a través de la vía periférica le podemos midazolam. Le ponemos midazolam y con eso el niñito entra más tranquilo y deja de llorar, ¿ok? Ese es, por ejemplo, uno de los usos que nosotros le damos a este fármaco. Lo que sí nos interesa saber es en cuánto tiempo va a iniciar su acción. ¿Para qué? Para nosotros poder recibir al niño y que el niño no esté llorando ni moviéndose. Entonces es de 1 a 5 minutos, ¿no? Igual cuando vayan a sedar a un adulto. La duración es de 20 a 60 minutos. La vida media de eliminación es de 2 hasta 6 horas. Es decir, cuando nosotros vamos, por ejemplo, a dar sedaciones a extraquirófano, a gastro, y en algún momento se ha usado el midazolam, el paciente termina el procedimiento, va a estar despierto, se va a despertar, sí, se va a despertar, pero se va a sentir un poco mareado, se va a sentir un poco con los efectos, ¿no? A nivel de dónde se metaboliza, a nivel hepático, ¿ok? Se hidroliza y bueno, va a tener un metabolito activo, ¿no? Se va a eliminar por vía urinaria en su mayoría, ¿ok? La dosis que nosotros vamos a dar va a depender si lo vamos a usar como inducción, como mantenimiento o como sedación. El promedio de lo que nosotros damos es a 1 microgramo por kilo de peso, ¿no? O si vamos a dar, eso es para mantenimiento, ¿va? Y para la inducción más o menos 1 miligramo por kilo de peso. O sea, varía, ¿ok? Va a variar, depende si es un adulto o si es un niño. Pero es un promedio de lo que se usa. En cuanto a los efectos secundarios, ¿ok? A nivel central va a producir cefalea, va a producir somnolencia, agitación. Es uno de los efectos que está descrito, que no es tan común, pero sí puede producir movimientos incluso involuntarios. A nivel respiratorio me interesa que se les quede así clarísimo. El midazolam, en su cabeza, midazolam, efecto secundario, depresión respiratoria, ¿ok? Lo principal que yo tengo que cuidar en mi paciente es que no se me deprima, que no deje de respirar. Se llena de CO2, o sea, entra en hipoxia y finalmente me puede producir un daño neurológico. Y por otro lado, como el paciente deja de respirar, la saliva comienza a ir por la parte posterior de la faringe, ¿ok? Y me puede producir un laringoespasmo en el paciente, ¿ok? A nivel cardíaco, me va a generar una hipotensión leve, como les digo, usualmente me puede producir un poco de bradicardia, hasta un 20%, pero el efecto secundario sería la taquicardia, ¿no? Entonces, si veo que estoy poniendo midazolam y mi paciente está taquicárdico, ahí sí tengo que estar un poquito más alerta porque algo está pasando, ¿ok? Si veo, porque todo paciente tiene que estar monitorizado, si veo algunas contracciones ventriculares que no son aisladas, sino que se mantienen, entonces yo tengo que darme cuenta que está habiendo algún problema con la infusión o con el paso de este medicamento.
¿Qué puedo usar para revertirlo o qué fármaco puedo usar para revertirlo? El flumazenilo. ¿Ok? En una dosis de 0,2 a 0,5 miligramos, dosis de ataque, incluso se puede repetir después de más o menos 5 minutos la dosis hasta en 2 miligramos. ¿Ok? Esto es para revertir. ¿En qué pacientes revierto? No solamente en los que tienen efectos secundarios, sino en pacientes que de repente tienen algún problema a nivel hepático, a nivel renal, por el tema del metabolismo y de la eliminación, ¿no?, del fármaco. En ellos también puedo usar el revertor. Cuando hablamos de las fenciclininas, usamos la ketamina, ¿ok? La ketamina es el fármaco que más se utiliza. ¿Qué propiedades tiene? Hipnóticas y analgésicas. La ketamina es un fármaco muy noble. Te da analgesia con dosis súper bajitas, te da hipnosis con dosis igual, bajas, ¿ok? Y te da amnesia a corto plazo. Es otro de los efectos que tiene. Incluso ustedes habrán visto en la noticia que muchas veces se usaban este fármaco, ¿no?, para drogar a las personas y robarle. ¿Ok? ¿Qué es lo que te va a producir este fármaco? Una disociación electrofisiológica entre el sistema límbico y el sistema cortical, de tal manera que tú vas a estar como despierto, con una mirada fija, que te haría pensar, o que a cualquier persona haría pensar que el paciente pues, está vigil, ¿ok? Pero su cabeza está perdida en tiempo-espacio, ¿ok? Y lo que va a evocar son recuerdos. Se dice que el último recuerdo o el estado con el cual tú estás ingresando al procedimiento con el cual se va a usar la ketamina es el que vas a evocar o vas a recordar durante el tiempo, ¿no? Y esto, ¿por qué se los explico? Porque ustedes en su práctica, cuando ya vayan al hospital, los que han ido al hospital, van a darse cuenta que cuando se coloca la ketamina, no todos los pacientes actúan de la misma manera. Pacientes que lloran, hay pacientes que se ríen, hay pacientes que están tranquilos. Entonces, ¿de qué va a depender? De la mente y de los últimos recuerdos con los que el paciente ingresa a la anestesia. Ok, ¿qué es lo que va a terminar? Mejor dicho, ¿cómo es que va a funcionar? ¿Cuál es su target? Va a trabajar a nivel de las terminaciones dopaminérgicas, ¿ok?, en el núcleo accumbens y en los receptores MDA. ¿Qué es lo que va a producir? Se une con estos receptores para inhibir la liberación de la dopamina a nivel de la corteza prefrontal, por un lado. Por otro lado, en los núcleos accumbens va a inhibir la liberación también de la dopamina, pero contradictoriamente lo que va a producir es una estimulación de la dopamina e inhibición de su recaptación. Entonces va a tener un efecto así como el de las anfetaminas, ¿ok? ¿Cómo es su farmacocinética? Su inicio de acción es en segundos, desde el momento que ingresa a la sangre del paciente bueno, a la vena, en el caso del paciente, ¿ok? Va a actuar en 30 segundos. Y ustedes se van a dar cuenta de que el paciente va a estar así, como mirando por el otro lado, y de un momento se queda mirando fijo. Entonces ustedes van a dar cuenta de que ya el fármaco llegó a nivel central, ¿no? La duración va a ser más o menos de 45 minutos, su vida media de eliminación es de 2.5 horas y su excreción es básicamente urinaria. ¿Por qué les digo esto? Cuando ya nosotros terminamos un procedimiento con la ketamina, supongamos un legrado, ¿no?, que es lo más común, o una sedación o, para curaciones de pacientes quemados. Terminamos con el uso de la ketamina y lo que aumentamos es el volumen que va a ingresar por la vía endovenosa. ¿Para qué? Para que haya una mayor excreción urinaria y de tal manera el fármaco se vaya del paciente. ¿Ok? Las dosis que vamos a utilizar, igual, se utiliza como inducción, como mantenimiento, como sedación y analgesia. Pero ojo, cuando vamos a utilizarlo en anestesia general tenemos que ser cautos, porque este fármaco, ahorita lo vamos a ver, lo que me va a producir es un aumento de la presión. Entonces no está indicado para todos los pacientes, ¿ok? Y lo usaríamos de 0,5 a 2 miligramos por kilo endovenoso, pero usualmente lo usamos a 1 máximo, ¿ok? Y para sedación sí se utilizan en microdosis, ¿no? De 0,2, 0,8.
Para mantenimiento, la verdad es que no lo usamos mucho a menos que el paciente se encuentre hemodinámicamente inestable y aún con todo, pues usamos otros recursos, ¿no? ¿Cuáles son los efectos generales? Hay un bloqueo de la percepción de visual y auditiva. O sea, parece que estuviera viéndote y en verdad que te estuviera haciendo caso, pero no te está ni viendo ni escuchando, ¿no? Es decir, no está captando tu conversación, por así decirlo. Lo que sí pasa es que tú puedes entrevistar al paciente y el paciente te va a responder. Alteraciones de la percepción, ok, y va a conservar la función cardíaca y respiratoria. Esto sí es importante porque justamente se utiliza en pacientes en shock hipovolémico, pacientes que han venido por trauma shock, ¿no? Un accidente de tránsito, un paciente que necesita ser intubado, pero a la par el paciente está pues con una presión de, no sé, pues 6,4, ¿no? O está bradicárdico. Le ponemos ketamina, le va a dar la hipnosis suficiente para que no sienta que lo están intubando, para que no haya una memoria de eso, y a la par aumenta mi presión arterial, aumenta un poco mi frecuencia cardíaca, ¿ok? Entonces tiene ciertos usos buenos. El efecto secundario me va a aumentar la presión arterial y el gasto cardíaco. Esto es un arma de doble filo. ¿Por qué? Por ejemplo, yo tengo un hipertenso. Yo sé, a mí ha venido un paciente y yo no sabía que era hipertenso. Entra por emergencia y como lo vi chocado le puse ketamina, pero el paciente era hipertenso de fondo. Yo lo que puedo hacer es elevar más la presión arterial, ¿ok? O dar como un gatillo para que aumente la presión arterial de tal manera que va a aumentar la presión cerebral y de repente puedo causar algún daño más, ¿ok? Entonces, por eso este fármaco es muy bueno, es muy noble, pero también hay que tener ciertos cuidados. Puede producir una relajación del músculo lisobronquial. Igual que los otros fármacos, este fármaco no está descrito, ¿ok? O mejor dicho, está descrito específicamente para lo que es la hipnosis, la analgesia. No está descrito para tratar asma, pero en caso de estatus asmático, nosotros utilizamos la ketamina porque relaja la musculatura del músculo liso bronquial específicamente y por lo tanto el paciente va soltando, va abriendo las vías y el paciente comienza a mejorar la saturación. Tan es así que este fármaco se da una dosis de bolo y de ahí se deja una dosis de infusión durante las primeras horas, ¿no? De ketamina. Ojo, no solamente ketamina, hay que ponerle todo el resto de fármacos, corticoides y nebulizaciones y una serie de cosas, ¿no? Pero ayuda, de forma rápida ayuda, ¿ok? Y ahí va también a nivel cerebral lo que yo les decía del aumento de la presión arterial. También puede aumentar la presión intracraneal, ¿ok? Y lógicamente el metabolismo cerebral. Lo que no sería bueno, por ejemplo, para cirugías neuroquirúrgicas, ¿ok? O para pacientes que ya tienen algún problema cerebral específico, de repente un ACV, algo más. ¿Qué indicaciones? El shock, ¿ok? Hipovolemia, broncoespasmo, hiperalgesia. Cuando nosotros damos mucho opio, el paciente comienza a consumir más opio, hasta que llega un punto en que el opio ya no da analgesia, ¿ok? Sino me produce una hiperalgesia. Entonces se utiliza la ketamina para ir destetando al paciente de a pocos. Se utilizan dolores crónicos. Pacientes con dolor crónico le hacemos infusiones de ketamina con otros fármacos más. Entonces, se utiliza no solamente como anestesia, como analgesia, también se utiliza en el área de dolor, específicamente en el área de dolor crónico, ¿no? Y como ven acá, el tema de la tolerancia de los opioides, que ya les he explicado, ¿en quiénes pueden hacerme tolerancia a los opioides? Pacientes quemados, por ejemplo. Los pacientes quemados son los que van a estar casi todos los días expuestos al fármaco, de tal manera que sí pueden hacer tolerancia. Y esta es una droga más o menos nueva, más o menos de los años 90, ¿ok? Que es la dexmedetomidina, más conocida como Precedex, es un nombre comercial, pero la molécula es la dexmedetomidina, ¿ok? Es un agonista selectivo de los receptores alfa-2 adrenérgicos. ¿Qué es lo que me va a producir este fármaco? Una sedación consciente, ¿ok? ¿Qué significa? Yo le voy a infundir el fármaco, mi paciente va a parecer que está adormitada,
va a mantener sus funciones vitales, el poder ventilar espontáneamente, que es lo que me interesa, a diferencia del midazolam, que sí me puede producir depresión respiratoria, ok, me va a dar el efecto ansiolítico, hipnótico, analgésico y simpático-lítico, ok. Esas son las bondades que tiene este fármaco. Me da una sedación consciente. ¿Cómo? Va a trabajar a nivel de la inhibición de locus cerúleos, ¿ok? Específicamente del núcleo noradrenérgico, situado a nivel del tronco cerebral. Entonces, esto me va a dar el efecto sedante. El efecto anestésico o analgésico va a estimular los receptores alfa-2 adrenérgicos de las astas dorsales de la médula espinal. Y los simpático-líticos va a disminuir la liberación de la noradrenalina en las terminaciones nerviosas sinápticas. Entonces, ahí están los tres efectos y a qué nivel va a trabajar, ¿ok? El inicio de acción más o menos es de 5 a 10 minutos. Cuando nosotros usamos este fármaco como preanestésico, como para preparar al paciente, nosotros vamos a tener que infundirlo. Primero que este fármaco no se pase en bolo. Para este fármaco trabajamos con unas bombas infusoras, ¿ok? Y estas bombas infusoras tenemos que ya prepararlas, o conectarlas o comenzar la infusión, valga la redundancia, ¿no? Ya entre 5 a 10 minutos antes de que comience la anestesia, porque este fármaco es como que va a preparar el cuerpo del paciente. ¿Para qué? Para que cuando llegue el otro fármaco anestésico que yo voy a dar, se potencien de tal manera que su efecto sea más rápido y a la vez utilice menos dosis de todos los fármacos que vaya yo a dar. El efecto máximo que va a tener es de 15 a 20 minutos. Y esto me sirve para saber en qué momento de la cirugía yo tengo que cortar el fármaco, ¿ok? Vida media de eliminación de 2 a 3 horas, su metabolismo es básicamente hepático y su excreción es casi en vía urinaria, por vía urinaria, ¿no? En un 95%. Las dosis que vamos a usar siempre son en microgramos, son dosis bien pequeñitas y por kilo del paciente, ¿ok? Si queremos dar una dosis de carga, imagínense, es 1 microgramo por kilo de peso, o sea, son dosis bien bajitas. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que cuidar? Los efectos secundarios. ¿Qué efectos te puede dar a nivel central? Dolor, fiebre, agitación, o sea, por contrario a lo que te produce, y mareo, ¿no? Este fármaco yo les decía que mantiene la función ventilatoria del paciente, pero el efecto secundario es la hipercapnia, la hipoxia, ¿ok? Porque el paciente comienza a tener alteraciones respiratorias. Si tiene alteraciones respiratorias, significa que algo está pasando con el fármaco, ¿ok? Y hay que detener la infusión y poder hidratar al paciente para que elimine el fármaco. A nivel cardíaco, ¿ok? Va a disminuir la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco. Este fármaco tenemos que usarlo con cautela con pacientes cardiópatas. ¿Por qué? Porque me va a producir bradicardia, me va a producir hipotensión. Si yo tengo un paciente que ya sé que ha tenido un marcapaso, ¿no? Que le han puesto un marcapaso, ¿ok? Y va a entrar, no sé, para una endoscopía, ¿ok? De preferencia no utilizo este fármaco, utilizo otros más. ¿Por qué? Porque si de por sí tiene un marcapaso, porque el paciente tiene bradicardia, yo le voy a dar un fármaco que le va a producir más bradicardia, puedo complicar su estado general del paciente. Igual que me puede producir hipotensión en un 30%, más produce hipotensión que hipertensión, pero son efectos que se han descrito en la literatura. ¿Cuáles son las indicaciones de este fármaco? Se utiliza como sedante, ¿ok? Este fármaco cobró importancia igual a nivel, en este tiempo de pandemia, el que acabamos de pasar en las UCIs. Porque ¿qué pasa? Cuando el paciente estaba bajo sedación anestésica, por la estancia prolongada en las UCIs, y querían ya despertar al paciente y extubar al paciente, no se puede hacer de un momento a otro. No es solamente bajar la dosis de los anestésicos que has usado, sino que el cerebro tienes que reemplazarlo, tienes que, por así decirlo, confundir un poco al cerebro, ¿ok? Poniendo otro fármaco que de alguna manera lo disocie, ¿ok? Y por eso es que se utilizaba
quetiapina, dexmedetomidina, ¿ok? Porque seguían teniendo una sedación, pero ya no era profunda, sino era más superficial, era más consciente, al punto en el cual simplemente bajaban las dosis de la dexmedetomidina y el paciente se podía extubar sin complicaciones, ¿ok? Y otra de las funciones, bueno, la ansiolisis, ¿no? Otra de sus indicaciones. Eso sería todo por mi parte. No sé, chicos, si tienen alguna pregunta, duda. Me gustaría que lo escriban, si no lo quieren de repente hablar, ¿no? No sé, escríbanme al chat, dudas, consultas, preguntas. Los escucho. Estoy para absolver sus dudas, sus preguntas. O me entendieron todo, o no me entendieron. Lo que quieran que repita, por favor, díganme. Chicos, ¿están ahí? Preguntas. Preguntas, dudas, consultas. Comienzo yo a preguntar al azar a cualquiera. Tengo 47 chicos. Comienzo a llamar a cualquiera. A ver. Guadiamos Vargas. Guadiamos Vargas. ¿Me puede dar alguna indicación del uso del propofol, por favor? Guadiamos Vargas. Buenos días, doctora. ¿Me das alguna indicación o las indicaciones del uso del propofol? ¿Están presentes o no están presentes? Ok, tomaré como que no están presentes. Lisana del Pino Renato. Lisana del Pino Renato. Indicaciones del uso del propofol. Para inducir anestesia general. No escucho. Doctora, para inducir anestesia. Ya, pero ¿en qué casos? Inductor anestésico, muy bien, pero ¿de qué caso? ¿Solamente como inductor anestésico o como qué más? También se puede usar para mantener la anestesia, ya que puede predecirse el tiempo en que va a despertar el paciente. Sí, ok, o sea, estamos hablando de anestesia general inhalatoria como inductor y anestesia general total endovenosa para inducción y mantenimiento, ¿no es cierto? ¿Qué más? Otro uso de este fármaco, otra indicación. Jacqueline Grados, Sí, doctora, ¿me escucha? sí, También para algunos procedimientos que no son dentro de la cirugía, como una colonoscopía o una gastroscopía. muy bien, en ese caso lo usamos con función o como efecto sedativo analgésico, ¿no es cierto? Ahora, Rodas, Cayuco, Allison, dame algún uso del propofol que no sea ni anestésico ni sedativo.
Rodas, Cayuco, Allison. Muy bien, por ahí me escriben, ¿no? Que se puede usar como un antiemético para evitar náuseas y vómitos en el postoperatorio. Excelente, que esa no es una función anestésica per se, pero que se ha descrito. Muy bien. Y otro, también como un neuroprotector. Muy bien, esa es otra, es una buena respuesta. Se utiliza mucho para las neurocirugías. Mucho se utiliza para las neurocirugías porque no alteramos el flujo cerebral medio, no alteramos el metabolismo cerebral, no aumentamos la presión intracraneal, ¿no? A diferencia de uso de los anestésicos inhalatorios cuando pasan de un CAN mayor de 1. Como quimioterapia también se usa, pero no tanto como un fármaco que va específicamente a, ¿cómo te digo? No que va a actuar contra las células carcinogénicas, ¿no? No tanto así. Más es por el efecto analgésico sedativo que se puede dar. No es tanto por eso. Pero sí, y hay otro uso de este fármaco, que también lo dije, que no está descrito como anestésico, ¿no? A ver quién me lo dice. Escríbanlo, no hay problema. Ángela Bruno. Bernabé Álamo. Jonathan, a ver. ¿Quién ha estado atento para que me describa este uso? Que no es anestésico. Muy bien, muy bien. Anticonvulsivante. Se utiliza como un anticonvulsivante. Ok, a ver. En el caso, que estas son cosas que ustedes van a pasar, porque ya están próximos ustedes al internado. Les va a llegar sus estatus asmáticos. ¿Qué otro fármaco se puede utilizar? Que lo hemos usado ahora en pandemia porque estaba prohibida la nebulización de los pacientes. ¿Qué otro fármaco se puede utilizar? Herli Marianet. Silvia Guamanlazo. A ver, me escriben. Como les digo, si no me lo quieren hablar, por lo menos escríbanlo. Sigo llamando. Si no me responden es porque no están. No importa. Si no están seguros, igual menciónenlo. Yo no tengo ningún problema. O sea, me importa que ustedes sepan que no hay respuesta mala. Ahorita están en etapa de aprendizaje. Lo que no sepan, equivóquense para que los corrijan y de ahí ustedes sepan y de ahí comiencen a leer. Es mejor que se equivoquen ahorita, que son clases virtuales, a que se equivoquen cuando tengan el paciente al frente. Entonces, no hay respuesta mala, no hay pregunta tonta. Díganlo con confianza. Si no lo dicen de manera verbal o a micro abierto, escríbanlo en el chat personal. Yo igual les voy a responder. A ver, Pinedo Rodríguez Diego. Muy bien, efectivamente, la ketamina. La ketamina es la respuesta a lo que yo les preguntaba. La ketamina se utiliza para producir una relajación del músculo liso bronquial, de tal manera que aumenta la saturación del paciente. En la experiencia personal, yo soy anestesióloga y en algún momento, no en el OAISA, en otro nosocomio, de menor nivel, me llaman para tratar un asma, un estatus asmático, porque ya no sabían qué ponerle a la paciente y en época de pandemia no se podía nebulizar, ¿no? Entonces ahí es donde colocamos o usamos la ketamina y la paciente ante mis ojos pasó de una saturación de 77 a 94, solamente utilizando la ketamina. No es la panacea, no es el tratamiento único, tampoco es el mejor tratamiento, pero sí me ayuda para liberar, abrir las vías del paciente y de ahí ponerle el resto de cosas que tengas que hacer para tratar el asma, ¿ok? ¿Qué tipo de sedación me da la dexmedetomidina? Jacqueline Grados, Diego Alonso Calderón, respondan. Sueldo Arroyo. Sedación consciente.
Muy bien, sedación consciente. Da al paciente una sedación consciente de tal manera que ustedes, el paciente va a parecer que está como en un sueño, ¿ok? Pero el paciente te puede responder. Tiene el plus de no sentir dolor, tiene el plus de estar tranquilo, no está ansioso por el procedimiento que le estás haciendo y tú tienes la tranquilidad que el paciente ventila espontáneamente, ¿ok? En quienes no podría utilizar la dexmedetomidina. ¿Quién me puede responder? María Regina Dejo Calvo. Danilo Gonzalo Pinedo. Bernabé Álamo. A ver, ¿quién me responde? José Luis Velarde. A ver, ¿quién responde, chicos? ¿O no responde nadie? María Luisa Ayala. Betty Chumacero. En pacientes con inestabilidad hemodinámica. No tanto, porque eso es más por... Eso sería más por uso de dosis. Específicamente es por una patología. Y les di un ejemplo. La dexmedetomidina te da una sedación consciente que ayuda con el tema de la ventilación, porque el paciente va a ventilar de manera espontánea, pero dentro de sus efectos secundarios producía un 13% de algo, producía a ver, ¿cómo puedo decir? Un inotropismo negativo. Ahí está. ¿Qué sería eso? Hipotensión, por un lado, es cierto, y eso se asociaba a aumento o disminución de la frecuencia cardíaca. ¿Quién me dice? Aumento o disminución de la frecuencia cardíaca. A nivel de la presión intracraneal no trabajamos, no me altera mucho la dexmedetomidina, ¿ya? Bradicardia, muy bien. Se asocia a bradicardia, exacto. Por lo tanto, ojo, no se puede usar este fármaco en pacientes cardiópatas severos, estenosis aórtica severa, ¿ok? Puedo utilizar otras cosas para sedarlo, específicamente en quienes no, en pacientes portadores de marcapaso, ¿ok? Y si hablamos de hipertensión endocraniana, ¿qué fármaco no utilizaríamos? Si yo tengo un paciente que va a una neurocirugía, ¿ok? O va a una cirugía de ojos, ¿qué fármacos no podría utilizar de los que yo les acabo de mencionar? Propofol, midazolam, o benzodiazepinas en general, las fenilciclinas como la ketamina o la dexmedetomidina. ¿Qué fármaco no podría utilizar? Específicamente para hipertensión endocraniana o para cirugías oculares, ¿no? Paciente con glaucoma de repente. ¿Qué fármaco no podría utilizar? Muy bien, ketamina. No se podría utilizar porque me aumenta la presión, ¿no es cierto? Aumenta la presión, no solamente la presión sistémica, sino la presión cerebral, intracraneal, la presión ocular, y no me ayudaría. Ok, una última consulta en relación al midazolam. ¿Cuál es el efecto adverso más frecuente del midazolam? A ver, ¿quién me responde? Manuel Alonso. Miro Herrera Mayra. Escríbanlo, no hay problema, me pueden escribir, no necesitan hacerlo a micro abierto. Muy bien, depresión respiratoria. Depresión respiratoria es lo que nos va a producir el midazolam. Perfecto, chicos, entonces, con confianza, escríbanme.
pregunten si tienen alguna duda, consulta, como les digo, no hay pregunta tonta y no hay problema que se equivoquen. Al contrario, equivóquense ahorita que delante del paciente, ¿ok? ¿Alguna duda, alguna consulta que tengan, muchachos? Preguntas, dudas, algo que quieran decirme, algo que no entendieron, que quieran que lo repita. Estoy presta para absolver sus dudas, sus consultas. Algo que quieran comentarme. Espero que hayan entendido, espero que les haya servido lo que les estoy enseñando. Si tienen dudas, consultas, si quieren bibliografía de algo, lo que deseen me pueden escribir al correo institucional, no hay ningún problema. Mi grupo, también le pueden pedir mi número a los chicos de mi grupo por si desean alguna consulta. Y bueno, espero que esto haya sido agradable, dinámico para ustedes, que me hayan entendido. Si no hay más preguntas, dudas, consultas, bueno, daríamos por terminada la clase. Espero, a ver, unos segundos, ¿alguien me quiere escribir algo, alguna pregunta que me quieran hacer a micro abierto o por el chat? Igual hasta ahorita solo tengo 42 participantes y uno que recién ha ingresado ahorita, el último. ¿Ok? ¿Dudas, consultas, preguntas, murmuraciones, algo? ¿Nada? Bueno, espero que haya sido del agrado de ustedes. Como les digo, pueden contactarme si desean alguna asesoría o algo que no hayan absuelto, alguna duda que tengan, ¿ok? Espero que estén bien, pasen un bonito día, estudien mucho. Y bueno, en algún momento nos encontraremos en el hospital. Cuídense, nos vemos. Bye.